El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida Grijalva, ¿cómo está? Buenos días, Hola, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Jesús, y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra. Buenos días, muy bien. Buenos días a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Doctor Durazo, es un No, título gobernador. monárquico. Ese es el gobernador. Y le Durazo. gusta que le digan, Y le gusta que le digan doctor. Bueno, habrá que preguntarle a él. Pues dicen los de Dice, alrededor que sí a ver, le gusta que le digan doctor. No, por eso habrá que preguntarle si lo asume como un título monárquico. Sí, pero sí le gusta que le digan doctor. Sí, seguramente. A los doctores les gusta que les digan doctores, ¿no? Porque, Y- bueno, a mí me ha tocado que Sí, por claro. error mío, algún entrevistado le digo maestro, Ah, ¿no? Se siente degradado. doctor. Te dicen doctor, ¿no? doctor. Bueno, pues es que... ¿Y sabes por qué? No ¿Por están mal qué? los grados. Yo creo que todo aspira a tener un grado. El problema, que volvemos a este giro que dio la sociedad a raíz del neoliberalismo y que cambia la educación, si se va a hacerse maestrías, doctorados, postdoctorados y no sé qué, no buscando la perfectividad humana, sino buscando la chamba. Entonces, ahí está la gran diferencia. A mí me tocó iniciar una maestría, de esas maestrías que te hacen sudar, ¿sí? No la pude terminar porque tuve otra oportunidad de trabajo y la comparo con lo que se está dando ahora, pues sí son universidades patitas, pero van nada más para el título, no buscan la perfectividad humana. Sí, bueno, es que es cierto, no es lo mismo un doctorado en el Colegio de Sonora que un doctorado en Donde sea. alguna donde universidad de estas que están por el Navarrete. ¿no? En donde sea. Digo, Perdón, no perdón. sé. En donde- yo oigo hablar a los doctores, ¿sí? Y la verdad es que, pero mira, tampoco hay que, esto se tiene que ver de una manera integral. La educación dio un giro nefasto. Me precio de conocer el giro y cómo se dio. Yo inicié mi escuela primaria en una escuela rural, sin techo, sin ventanas, con moscas y con todo lo que significaba eso. Después pude inclusive llegar a niveles universitarios. Me tocó todavía una parte interesante, o será que la Universidad de Sinaloa pues había puros maestros de verdad, maestros, los que se habían exiliado de Chile y toda esa cosa. Para mí fue una experiencia muy interesante. Empiezo a dar clases y empiezo a ver el viraje, ¿sí? El alumno se convierte en mercancía, no es un objeto de transformación. Y te lo digo con elementos de causa, porque me han dicho, pásalo, si no, no hay lana. Sí. ¿Sabe Ahora, lo que eso Jesús, ¿por significa? qué el Bueno. presidente insiste en este tema de las clases medias? Porque le da. Es decir, ya lo comentábamos la semana pasada, el presidente siempre va a tener molinos de vientos con los cuales pelearse, porque es una estrategia de propaganda, Juan Carlos. Es una estrategia de propaganda de crear villanos y de crear héroes. Él es el héroe, el cuarto transformador del país, los villanos son todos los otros. Y en esa lógica está muy claro, ahí nadie le gana en el juego de esgrima al presidente de la República, y seguramente habrá quien se identifique con él como habremos quienes nos identifiquen. A ver, aquí estamos tres aspiracionistas clase medieros, yo creo que los tres somos aspiracionistas, los tres eventualmente leemos el Reforma y los tres, ya la maestra hacía un recuento de sus inicios. En lo personal, yo te podría decir lo mismo, yo estudié la primaria y la secundaria en una escuela, pues digamos rural, en Granados, orgullosamente. Tuve la fortuna de estudiar la preparatoria becado en una escuela, muy buena escuela privada, de las mejores, creo yo, del estado y no sé si hasta del país, en Ciudad Obregón. Luego tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública aquí en Hermosillo, en la Universidad de Sonora, que quiero mucho y que respeto más. Y tuve la oportunidad de hacer un posgrado también en una universidad privada. Entonces, pues yo no sé qué tenga de malo que queramos aspirar. Es que eso no se tiene de malo, Jesús. Tú bien lo dijiste, perdón que te interrumpa. Lo que sí es una realidad que esta clase media que se ha formado últimamente sí existe y no es del manicaísmo de buenos y malos y de villanos. En el presidente sí es, bueno, porque es su estrategia. En el presidente sí es, y hay que entenderlo así. Es una estrategia propagandística de manipulación.
Bueno. Eso es, hay que leerlo bien. Pues bueno, como está del otro lado del otro lado del mostrador y tiene que utilizar como el fifí y el chairo, que a mí me molestan, pero son parte de la estrategia. ¿Con qué elementos va a tener él? Tiene que tener ese análisis de la sociedad, ¿sí? Lo malo es que si da estos elementos, no todo el público está preparado para entenderlo. Esta degradación que se ha hecho de la clase media, ¿sí? Se ha hecho no por un destino manifiesto, sencillamente porque la han codificado, y ahí tenemos al mercado, y ahí tenemos una educación mercantilista, y ahí tenemos que se pierde el humanismo en la formación, en el ejercicio de las instituciones, sobre todo de las instituciones educativas. Lo convierten en mercancía. No somos capaces, se perdió aquella educación, y no te quiero decir que lo pasado ha sido mejor, no, pero al menos veían al sujeto humano susceptible de transformarse. Y eso, Jesús, aquí lo hemos comentado en corto, estamos conscientes tú y yo, porque somos esa clase media aspiracionista, muy legítima, claro, porque nos ha costado. Claro, absolutamente. Yo empecé a trabajar a los 12 años y trabajé de todo, rompí el primer techo de cristal porque no me dejaban estudiar, hice mis estudios y me he dado el lujo de renunciarles a quien no estoy de acuerdo y no me he muerto de hambre. Yo vivo perfectamente bien con lo poco que saco ahí en la universidad, no aspiro más. Hay mucha gente, en el artículo que yo publico ahí, hay mucha gente que se queda a mitad del camino, porque precisamente o es tu dignidad, te asumes como sujeto y no admites convertirte en objeto. Y eso es lo que ahora la clase media se ha convertido en objeto. Y lo han convertido las instituciones, sociales, porque ha sido muy instituciones políticas y sociales, ha sido muy permisiva la sociedad. Y esos son los problemas que estamos teniendo en este momento. Sí, pero racismo sí hay en México. Sí, ahí sí tiene razón el presidente, ¿no? Sí, mucho. O sea, clasismo también hay en México. Por supuesto. Sí. Clasismo y racismo sí hay en México. Y Sí. pues Por aquí en supuesto, Hermosillo. y machismo. También, ¿no? Así es. No, Hay sí. ciudades muy clasistas, Oye, y hay pregúntamela. regiones muy clasistas del país. Yo padecí y yo vine con mi hijo de 8 años del sur. Sí. Y traía placas de México. Si me paraba o alguna cosa, ver a los insultos que me decían. Yo llegué aquí en el 83, Uy, guacha. en la época de los 80 era No, duro estaba eso, ¿no? mi hijo. Pues mi hubo hasta hijo, un libro, El cazador de guachos, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo? Exactamente. Pepe Terán. Sí. ¿Sabe? Muy Me bueno, decía, sí. ahí viene el guachito. Así le pusieron, ahí viene el guachito. Saludo, mamá, me decía. El niño así, saludo, porque se reían de él si saludaba. No pudo encajar en esta sociedad y terminó la secundaria y se fue a hacer la prepa. Sí, otra parte. sí. Es una infamia la que... La campaña de Ernesto Gándara y trató de meter ese tema, Sí, ¿no? De sí, decirle sí. guacho a Alfonso Durazo, pues, ¿no? Exacto, el sombrero y la cosa. Y veíamos en redes sociales que no lleguen los guachos a Sí, Sonora, no, se que disparaba, no sé se qué. disparaba el tema, sí. Sí. Sí, o sea, se así también como el presidente utilizó eso, lo usaron aquí los de la alianza, Sí, ¿no? efectivamente, Para también efectivamente. dividir, pues, ¿no? Y, eso es Polarizar. lo que te estoy Sí. diciendo. Este asunto, ¿cuándo vamos a darnos un abrazo de reconciliación los mexicanos? Me aprecio de haber seguido la historia de este país, desde muy chica la estuve, y los mismos escenarios de los 40 y los 60 del siglo pasado, del siglo XIX, en la que no podemos cohesionarnos como nación. Sí. Bueno, el agua. Otro El agua, problema. otra vez el tema del agua. Ayer el alcalde sustituto, Celida, ¿qué no dijo que ya se iba a regresar? Dijo que sí, dijo que iba a pedir al cabildo que hiciera la reunión para Sí, regresar, pero no se ha regresó, regresado. no se ha regresado. Yo me imagino, no lo ha dicho, pero quiero pensar que a lo mejor porque continúa en litigio el resultado electoral. Pero supongo yo, ¿no? pueden Pero caminar puede las dos regresar, cosas, ¿no? puede Está en regresar, primera sí. instancia el litigio. Está en el Tribunal Estatal Entiendo que Electoral. sí. Aquí. Sí, en el Sí. local Yo pensé todavía. que se había ido al federal, no sé. No, en el Todavía tribunal- no se no, ha pues sabido, me ¿no? imagino que en el Tribunal Estatal Electoral Pero ya sí después... puede, no hay nada que se lo impida hasta donde yo entiendo, ¿eh? Sí, se va a Regresar. terminar en la sala regional, ¿no? ¿En la sala regional? En Sí. Guadalajara, ¿no? Seguramente sí. Sí, Me pero bueno, recuerda ese- me acordé de esto de Celida porque dijo que iba a regresar. Bueno, y entrevistamos al alcalde interino Fermín González Gagiola y él dice, pues así con todas sus letras, quedan 25 días de agua del Novillo. No porque no tenga agua el Novillo, sí tiene 600 millones de metros cúbicos, pero esa cantidad de agua está ya casi por debajo del popote por donde Sí, le claro. jalan el agua al Claro. Novillo para Hermosillo. Entonces, son 25 días que le quedan y esto, pues, si no llueve, en Chihuahua tiene que llover y en la Sierra Alta, tú que conoces mejor esa Sí. zona,
Sí. Tiene que llover allá para que Exactamente. caiga el agua en el ovillo. Yo prefiero, con todo respeto a que nos vivimos en Hermosillo, yo prefiero que llueva allá, que Sí, llueva claro. aquí, precisamente, porque es como se nutren los mantos freáticos y nos Y el día de vienen San a salvar a Juan, pues, nosotros. tan célebre en esos y el día de pueblos. San Juan, que hay que pasearse a caballo y que esté Sí, lloviendo, de preferencia. exactamente. Sí. Ojalá. Con muchachas muy guapas y salen las conquistas ahí, ¿no? Sí. Tienes A ver, razón. Juan Carlos, es bien interesante el tema porque otra vez parecería que se nos fueron cerca de 20 años y no hicimos gran Nada. cosa, ni como sociedad civil para entender y poder amarrar bien una cultura del cuidado del agua, ni como autoridades para preparar las obras de infraestructura necesarias que fueran más allá del Acueducto Independencia. El Acueducto Independencia está contra la pared ahorita, que fue una obra con todo lo polémico, los litigios, lo que dividió a propósito a la sociedad y tal, fue una obra que vino y mantuvo más o menos controlada la situación del agua en Hermosillo, no se hizo nada más, no se ha hecho nada más. Yo estaba sacando los datos del 2005, cuando Hermosillo tuvo los tandeos con María Dolores del Río. En el 2005 Hermosillo tenía 701,838 habitantes. 701,838. El 2021 Hermosillo tiene 936,263 habitantes, datos del INEGI. Es decir, si Pitágoras no se equivoca aquí, hay una diferencia de 234,425 habitantes más tenemos en una generación, más o menos 18 o 20 años que se miden las generaciones, en una generación que, insisto, no hemos preparado a la ciudad, no hemos preparado a la ciudad ni a la ciudadanía, ni como autoridades ni como ciudadanos, para hacer un ejercicio real, serio, de lo que implica no tener agua. Hay generaciones ahorita, seguramente Ivana, que no sé cuántos años tendrán, dará sobre los 15, 16 años, que no trae el tema del tandeo, pero te van a preguntar o te preguntan ya por el tandeo. Claro. Los chamacos, los morros, como decimos, de los 18, 19 años, oyen tandeo y preguntan, ¿qué es eso? Bueno, no nos preparamos durante todo este tiempo para poder atender esta realidad que ya nos alcanzó. Sí hay un acueducto, pero no se hizo nada más. Ojalá que las autoridades electas, que se les nota una ansia desbordada por gobernar, tanto el doctor Durazo como el licenciado Estiezarán, empiecen a bosquejar desde ahorita qué van a hacer para resolver problemas tan serios como el del agua en Hermosillo y en gran parte de Sonora. Sí, exactamente. Bueno, ahí está la planta desaladora en Guaymas, Empalme, que ya está a punto de iniciar función, pero para abastecer a Guaymas, San Carlos, pero tiene la posibilidad de que se le haga un módulo adicional para Hermosillo. Ahí está ese proyecto, se le va a dejar abierta esa posibilidad, pero pues habría que revisar esa parte. Mira, escuchando a Jesús, tiene toda la razón cuando habla, no hicimos nada. Entonces, te das cuenta que en estos últimos años nos convertimos en una ciudadanía autista y un gobierno autista, y en lo único que estábamos pensando era en el consumismo. ¿Qué nos ponían enfrente para ir detrás de él? Y dejamos lo más importante, lo fundamental. Las instituciones educativas no impulsaron esto. Y te digo esto, el 92 presenté un proyecto a rectoría para empezar a trabajar sobre el medio ambiente, distribución de agua, etcétera, etcétera. Hice un 92. El 92, de la UNESCO. Excelente. Era un diplomado, pero son las equivalentes a una maestría. Un año nos echamos. Pregunta que se hizo. Íbamos a empezar con sociología y luego abarcar la división de ciencias sociales y toda la universidad. Pero no teórico, no ahí, sino toda su metodología es confrontar al joven en la problemática en la que está viviendo, porque solamente así se sensibilizan las personas. Entonces, se presentó, sí, muy bonito, ¿verdad? Y fue a dar al bote de la basura. 92. Entonces, tú decías la sociedad, no nos movemos la sociedad, pero es que tampoco tenemos esa respuesta de las instituciones. Entonces, al final de cuentas, mea culpa de todos, mea culpa, porque esta sociedad, yo estoy observando esta sociedad de los últimos años, sí, que ahorita lo dije, nos formamos
son ciudadanos consumistas. Se perdió aquel principio de ciudadanía. Muchos elementos que nos cohesionaban y que pudiéramos seguir hacia adelante. Hoy es el consumismo. A ver si te pusieron la pizza y ahora si vas con el no sé qué y ahora con el no sé qué tanto y la marca de y el año siguiente la otra marca. Yo tengo hijos y tengo nietos y estoy viendo, pues, caray, si aquí que estoy yo, quieren bolsa de marca, le dije, pues ponte esta, pues ahí la compré en el tianguis del Palo Verde. Ay, me dice, ¿cómo me dijo? Me hizo un término esos modernos que no vale si no trae la bolsa de marca. Sí. Oye, Juan Carlos, un dato adicional nada más, a diferencia de los tandeos con María Dolores del Río el 2005, la coyuntura ahora obviamente es diferente. ¿Qué implica pensar en tandeos que ayer te los decía el alcalde Fermín González? Ahora, pues lo primero que pensé ellos, las familias están más en sus domicilios. Por consecuencia, el consumo del agua pues va a ser mayor. Exacto. Están más en sus domicilios por la presencia, por la pandemia. Y luego está la dudosa posibilidad de regresar a las aulas en los distintos niveles de educación. Imagínate para una situación sanitaria que requiere de tanta higiene, donde nos han insistido tanto el lavado de manos y tal, tener un problema del agua como el que tenemos. Parece que en el discurso o en los discursos o en las narrativas de los gobiernos, esas dos realidades como que no se han conectado. Siento que esas dos realidades no se han conectado, incluso a nivel de medios creo que no se han conectado esas dos realidades que son bastante delicadas de mantenerse el pronóstico de a los 20 días empezar a tandear en la ciudad. Y no generar conciencia. Exactamente. No se ha generado conciencia con este problema que tenemos y luego le echamos la culpa a la autoridad. Óyeme, somos lo suficientemente ya adultos como decir, por eso dije yo, pedí permiso, me puedo quitar el tapojo aquí para estar con ustedes. Pero ve a tu alrededor si hay ese nivel de conciencia ante la situación de la pandemia. Sí, bueno, aquí el asunto es que ya el ayuntamiento parece que está hablando con la verdad, porque durante las últimas semanas estuvieron justificando que había rupturas de tuberías, que había problemas de robo de cableado eléctrico, que había problemas de vandalismo y que por eso las colonias estaban sin agua. La realidad es que el Acueducto Independencia dejó de dotar los 1,200 litros de agua por segundo que requiere la ciudad y estaba suministrando entre 800 y 900. Había un déficit que impactó de manera severa, sobre todo en el sur de la ciudad, que es la parte que recibe el agua del acueducto. El norte de la ciudad recibe el agua de los pozos. Dice el alcalde interino que los pozos están funcionando, que no hay alguna problemática, que nos quedaríamos con el 70% del agua, no con el 100%. A mí me parece delicado que el alcalde te reconoce que tú le preguntas ayer desde cuándo tenían este diagnóstico y te dice desde diciembre. Sí. ¿Por qué hasta ahora nos salen a avisar que la situación está como está? Y ayer mismo la periodista Lourdes, hay un proceso electoral. Exactamente. Pues sí. Ayer mismo la periodista Lourdes Encinas publicaba en su cuenta de Twitter un dato que me pareció interesante. Dice que desde el 9 de abril del 2020, es decir, hace 3-4 meses, desde el año pasado, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional. Abril del 2020, más de un año ya. Sí. Entonces, ¿por qué hasta ahora dejamos otra vez la misma desidia, la misma inacción? La falta de planeación. Otras prioridades como un proceso electoral, la falta prevenir. de planeación, no previmos No. y aquí están las consecuencias. Eso ha sido característico de la sociedad mexicana. No tenemos una visión de futuro, tenemos comiéndonos el presente y siquiera nos los comiéramos bien, ¿verdad? Entonces, no hay la prevención, no hay la planeación. Hay nada más el agandalle. Sí, bueno, pues tremendo reto tendrá el alcalde electo, ¿no? Antonio Achazarán, porque bastante. le va a caer esta bombita, ¿no? Exactamente. Justamente ingresar. Y también al gobernador electo, Alfonso Durazo, también le va a caer esta bombita. Por eso decía hace de rato no que llover. Y que ojalá se apoye en la sociedad, Ojalá y se apoye en la sociedad, tanto el gobernador como el presidente municipal. Sí, porque aquí la única solución es que llueva y pues... Sí, no, pero vamos a estar hasta este cuando momento Tlaloc nadie quiere... hay una estrategia ahí de bombardeo de lluvia, de nubes a través de con yoduro de plata que iban a empezar a implementar las autoridades de la Zagarpa y también de la Comisión Nacional del Agua con ayuda del Ejército para hacer llover, pero esto que se iba a implementar en estos días, pero tiene que llover en la Sierra Alta justamente. Sí. En la Sierra Alta. Para que fluya. Sí.
Ayer publicaba también un tuit muy esperanzador, Clima Illo, Sí. Jesús Antonio Jubera, creo, no sé si lo viste. Dice: la proyección de lluvias a 35 días de los modelos muestran un panorama muy favorable, con excedente de lluvias muy elevados en las cuencas de los ríos más importantes de Sonora, por lo que esperamos una fuerte recuperación en los niveles de las presas en las próximas semanas. Hoy en la mañana sí. Hubo una noticia favorable y positiva que leí ayer y que me dio mucho Sí, por gusto. supuesto, pero se Esperemos. tendrá que retomar Pero el no, tema. no deja de ser un pronóstico, pues. Sí, el acueducto Independencia no se terminó, hay que recordarlo. Hay que recordar que las obras complementarias del acueducto Independencia Y se no se quedó la terminaron. víbora Si de chillando. algo queda claro es que no podemos estarle apostando a Pues sí, esto, ¿no? sí, a, sí, sí. a algún santo que nos haga llegar, ni al yoduro de plata que nos haga llegar la Exactamente, lluvia. Hay exactamente. que aplicarnos y que los gobiernos se apliquen Y a que la crear las sociedad obras de colabore infraestructura que también resuelvan el problema. en la optimización del uso del agua, Sí. porque ahí también hay un gran problema. Sí. Y en las instituciones. Tuve que, en plena pandemia, tuve que ir a pelearme allá con el agua. 30,000 pesos de agua me llegaron. Y fui, hice cola y me mandaron a 2 técnicos y no volví, un año. Hasta que logré, pues ya me dejaron 3,000 pesos y no era imputable a mí. Ese es el asunto, pero me eché 2 veces filas para llegar Sí, allá. la otra arista que tiene esta problemática del Novillo, que tiene 600 millones de metros cúbicos de agua almacenada en este momento, cuando su capacidad es de 2,600, es que puede revivir el conflicto por el agua con Sí, el sur del estado. por Exacto. supuesto. Y el encono. Porque pues Ahí está. esto lo advirtió Ciudad Obregón, quienes se opusieron a la construcción del acueducto Independencia lo advirtieron, en algún momento el agua no va a tener, la presa no va a tener agua, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Por lo pronto ya la Comisión Federal de Electricidad dejó de producir energía eléctrica en el Novillo para priorizar el consumo humano de Hermosillo, y con eso darle un poco más de días de margen de maniobra al acueducto Independencia. Y la otra alternativa que hablaba el presidente municipal sustituto es trasvasar agua de la Angostura al Novillo para incrementar el almacenamiento, pero pues todo el agua es finita, es decir, le van a quitar allá para subirle un poco acá, pero si no llueve, pues entonces la problemática va a estar ahí. Y todo esto en el contexto del asesinato de Tomás Rojo también. Justo te iba a comentar, hay un ¿Y la caldo, hija, verdad, o la hermana? Pero es media hermana de Mario Luna. De Mario Ah, Luna. de Hay Mario un sí, caldo de cultivo, hay un caldo de cultivo desaparecida. grave, delicado, y pueden venir, ahora sí que como decimos metafóricamente, tambores de guerra del sur del estado. El asunto de la violencia contra la tribu yaqui es de llamar poderosísimamente la atención. Asesinan a Tomás Rojo, antes también está el caso de Luis Urbano, otro joven activista, Luis Urbano Valenzuela, otro joven activista yaqui, la desaparición de Lorena Josefina Valenzuela Esquer, media hermana de Mario Luna, obviamente no en esta misma lógica, pero sí en la misma región, la muerte de Abel Murrieta. Entonces claro. hay un ambiente de mucha tensión en la tribu yaqui, que si se complica el tema del agua, como bien señalas, Juan Carlos, el cóctel es bastante peligroso. Y pueden surgir problemas que van más allá de esto. ¿Sabían que la tribu yaqui no existe? ¿Cómo que no existe? ¿No existe? Sí, eso, investigar el Novillo, se tiene que profundizar también. ¿Sabían que la cuestión del agua para los yaquis era... El 27 dice las tierras y aguas para la nación, o sea, para todos nosotros. Sin embargo, Cárdenas se los da a la tribu yaqui, ¿sí? Y ahí negociaron a unos, ya ves que son 7 pueblos que se dieron, se van a las investigaciones y resulta que la tribu yaqui no existía. Jurídicamente hablando, no estaba registrada y se agarraron de ahí. Le van a escarbar este asunto y vas a ver toda la porquería que va a surgir. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Olga Armida Grijalva, Jesús Moreno Durazo, muchas gracias. Gracias, por estar Juan con Carlos, nosotros. buenos días. Buenos días. Reporte 100.